Bienvenidos, estamos en el segmento de sexualidad y hoy tenemos un tema bastante interesante. Como ustedes estaban observando en la entrevista anterior, conocimos a un papá que es papá de trellizos y hoy es por ello que vamos a estar bien acompañados por la ginecóloga y obstetra, doctora Claudia Silva, para hablar de estos temas bastante interesantes. Me escuchaba por ahí que decía la doctora, 1 en 1.000.000, decía. Y también estaba aquí, está con nosotros acá acompañándonos Marcela Solórzano, que es la mamá, y en este caso vamos a abordar acerca de esos embarazos múltiples. Así que bienvenidas y gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por la invitación. La verdad que estábamos hablando, ¿verdad? Y se dice de que un embarazo de mellizos, digamos, de 2, normalmente se da 1 en 250 embarazos, pero uno de trellizos, 1 en 10.000 embarazos. Increíble. Si son 4 trellizos, 1 en 750.000 embarazos. O sea, ella ha sido un milagro, ¿verdad? De que haya tenido los niños y que estén todos sanos, estén todos bien. Así es, estábamos también platicándolo de que por lo general cuando son gemelos o son trillizos, en este caso que tienen el mismo parecido, están sobre una misma bolsa y ellos fueron totalmente distintos. Coméntanos un poco acerca de tu experiencia. Buenos días, sí, bueno, a mí me habían dicho los doctores que se habían quedado asustados porque era un embarazo que habían visto, que venían 3 niños en distintas bolsas y que habían nacido idénticos. Normalmente, cuando son idénticos, van a ser idénticos cuando vienen en una sola bolsa. Ya, pero ellos venían en distintas bolsas, entonces ellos se quedaron asustados porque nacieron igualitos. Y yo pensé también que no me iban a nacer iguales, pero sí, pues, me nacieron igualitos. Idénticos. Doctora, ¿qué pasa con estos embarazos múltiples? Pues, como dijimos, es raro, ¿verdad? Pero depende del momento en donde sean divididos los bebés. Entonces, hay varias etapas, hay varias formas de formarse, ¿verdad? Se dice que si hay un óvulo y un espermatozoide, entonces, y después se divide, se puede dividir, entonces son niños idénticos. Después va a variar según cómo se vayan dividiendo en el proceso, en qué día se dividen. Puede ser que se formen 1, 2 bolsas o 3 bolsas en este caso, ¿verdad? Pero si se fecundó un óvulo y este óvulo se dividió posteriormente, entonces ahí sí son idénticos. Y viene el otro caso que son los mellizos. Los mellizos son los que se fecundan 2 óvulos. Un ejemplo, si fueran si fueran 2 niños, entonces serían 2 óvulos con 2 espermatozoides. Y esos son unos hermanos. Parecidos como cualquier otro de los hermanos, ¿verdad? Pero para mí en el caso de ella probablemente sí hubo la división de un mismo óvulo que fue fecundado por un espermatozoide, pero después se dividieron en diferentes bolsas. Porque eso va a variar, ahí hay unas fotos que traje, que depende en el momento en donde se dividan, entonces ahí se van a dar las bolsas. Entonces depende mucho de eso, en qué momento, si es de 1 a 4 días, si es de 1 a 3 días, si es en el 5.º día, si es en el 8.º día, entonces también va a haber la formación de la placenta y la formación de las bolsas, ahí se va a dividir. Excelente. Bueno, quiero comentarles que estamos a través de nuestra plataforma de Facebook. Estamos en Facebook Live por si ustedes quieren hacer algún comentario, alguna sugerencia, pregunta, para que estemos interactuando con ustedes que están desde su casita y quieran pasarse también a la plataforma virtual de Canal 2 en Nicaragua. Bueno, yo estaba así como que con la incertidumbre, porque yo temprano le estaba preguntando a Marcela, vos tenés familia que vienen de gemelos, él viene de familias de gemelos y me dijo lo siguiente, ambos tenemos familias de gemelos y todos se quedaron asustados de que nosotros tenemos trillizos, dice. Entonces, usted nos está explicando de la manera en cómo se está formando, pero esto tiene que ver mucho con la generación, podríamos decir. Sí, de hecho uno de los factores de riesgo son los hereditarios. Se dice de que si la familia de ellas tiene
niños ya gemelos, antecedentes de gemelos, tiene probabilidades en esta generación. O sea, si la mamá de ella tuvo gemelos, un ejemplo, ella tiene probabilidades. O si haya tenido otro familiar, ¿verdad? En el varón se dice de que si él tiene antecedentes, normalmente va a ser menos la probabilidad, pero sobre todo va a ser más a las hijas. O sea, si un papá tuvo hijas, ¿verdad? Y sus abuelitos eran gemelos o sus tíos, un ejemplo, las hijas del varón son las que van a tener más probabilidades. Me imagino que es más por la herencia familiar de ella, que tuvo más riesgo de los embarazos gemelares, múltiples más bien. En este caso, ella nos mencionaba de que tuvo un embarazo prematuro, sus hijos nacieron 7 mesinos, ¿se les podría decir? Sí. Y el problema que ellos tienen ahora, ¿nos podría explicar que a ellos les cuesta hablar? Sí, ellos cuando estaban pequeños normalmente solo decían mamá, papá y agua. Ya, entonces nosotros estuvimos llevándolo y nos estuvieron explicando que eso se da tal vez porque no se formaron bien, porque igual de sus huesitos ellos tienen problemas. Por ejemplo, si ellos corren mucho, ellos andan mucho cansándose, entonces pasan toda la noche, por decirlo así, en velas, que no pueden dormir del dolor en sus piecitos, pues, en sus huesos. Los tres. Entonces me dijeron que eso se debe a que no se formaron bien y que con el habla ellos van a ir desarrollándose. Ahora con eso que van al colegio, lo llevo a una iglesia también, y eso ha ido ayudándolo a ellos a que se vayan desarrollándose más. Esto tiene que ver, doctora, con que ella estando embarazada tenía que estar tomando algo. De hecho, hay factores de riesgo, ¿verdad?, de los embarazos múltiples. Uno de ellos es los partos prematuros, que es lo que le sucedió a ella. O sea, un parto prematuro es aquel que se da antes de las 37 semanas. Asumo que anduviste más o menos 17 meses entre las 28 o 29 semanas que nacieron, y tienen retardo de crecimiento intrauterino. O sea, son bebés que se están dividiendo el peso entre ellos. Entonces eso los hace que sean niños con bajo peso, con un desarrollo probablemente más lento que un embarazo que solo hay un niño. De hecho, hay uno de ellos normalmente en embarazos múltiples en donde va a crecer más que el otro. Entonces este niño va a ser más fuerte que lo otro. Entonces, y en el caso de ella, que hubieron 3, entonces hubo un retardo de crecimiento, pero por el peso. Normalmente las mujeres embarazadas aumentan de peso más o menos 1 a 10, 12 kilos, más o menos las 26 libras, pero en el caso de un embarazo múltiple se espera que pesen más, o sea que la mujer tenga mayor ganancia de peso. Pero el peso no solo es el bebé, ¿verdad? Va distribuido en ella, en la placenta, en las mamas, el líquido amniótico, y el peso pues de los niños se divide, pues porque no hay de dónde más sacar. Aunque ella se haya vitaminado muy bien, pues necesitan normalmente casi el triple de los nutrientes. O sea, es fortalecerse ella más los hijos. Más los hijos, sí. Entonces, y al haber nacido prematuro los niños, entonces no llegaron a su desarrollo que se esperaba hasta las 37 semanas, un ejemplo que ya es de término, y el peso es menor. Entonces es un bebé que está más propenso incluso en el momento del nacimiento. De hecho, probablemente quedaron en cuidados neonatales, y hasta que ganaran cierta cantidad de peso, probablemente ya se les da de alta, cuando ya ven que son niños que están aptos para ir a casa, ¿ves?, con un peso adecuado. Exacto. Bueno, doctora, ya para finalizar esta entrevista, coméntenos cuáles son esas recomendaciones para las mamás que están en sintonía con nosotros en la revista y tal vez están pasando por un embarazo ya sea de gemelos, de trillizo, o mejor dicho, un embarazo múltiple. Sí, todos los embarazos múltiples son de mayor riesgo, porque tenés más riesgo de que se te suba la presión, que te dé diabetes gestacional, que tengas partos prematuros. Entonces ellas necesitan un control de embarazo más seguido. O sea, no nos vamos a quedar con el control normalmente de una vez al mes o una vez cada 6 semanas. Son embarazos que son más constantes, o sea, más controles más constantes. Entonces deben de estar acudiendo constantemente. O sea, si los médicos le dicen
dicen tenés que venir en 3 semanas, llega a las 3 semanas y tenés más riesgo de amenazas de parto, entonces tenés que estar atenta. Cualquier sangrado, cualquier dolor que salga líquido de tus partes vaginales, acudir a la emergencia y no quedarse que no, ya me va a pasar. Mejor llegar varias veces al hospital, aunque te digan no tenés nada, que quedarte con la duda y que después si era una emergencia y que vos no acudiste. Excelente. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado esta mañana y a Marcela también por habernos contado ahí un poco de su experiencia como mamá de 3 niños, hermosos niños que tiene. Nosotros queremos saber cómo contactarnos con usted para cualquier consulta. Pueden agendar cita al 899-08363 y estamos ubicados en el Centro Diagnóstico Betel de Altamira. Excelente, doctora Silva estaba con nosotros acompañándonos esta mañana y Marcela también, que es la mamá de los trillizos. Estábamos hablando acerca de los embarazos múltiples. Si ustedes quieren volver a ver esta entrevista, nos pueden seguir a través de nuestras plataformas digitales como @Canal 2 Nicaragua. Nosotros continuamos con mucho más de la revista Primera Hora.